La interpretación de Hans Kelsen. Kelsen señala que la interpretación es una operación del espíritu que acompaña al proceso de creación del derecho al pasar de la norma superior a una inferior. No solo se interpreta cuando el juez va a aplicar la ley, emitiendo así la norma individual referida al caso concreto que viene a ser su sentencia, sino también cuando el Poder Legislativo legisla, para lo cual tiene que aplicar la Constitución y para cuyo efecto no puede dejar de interpretarla. Sostiene que hay también una interpretación de normas individuales, sentencias judiciales, órdenes administrativas, actos jurídicos, etc. Es decir, toda norma es interpretada en la medida en que se desciende un grado en la jerarquía del orden jurídico para su aplicación. Por otro lado, es necesario que también los individuos que no tienen que aplicar el derecho sino acatarlo, al llevar a cabo la conducta que evita las sanciones, tienen que comprender las normas jurídicas que deben acatar, estableciendo para ello su sentido. De igual manera, la ciencia jurídica cuando describe un derecho positivo, tiene que interpretar sus normas. Tenemos así, dos tipos de interpretación: la interpretación del derecho por el órgano jurídico de aplicación, conocida como interpretación auténtica, y la interpretación del derecho que no se efectúa por un órgano jurídico sino por una persona privada y por la ciencia del derecho. También Kelsen menciona que la relación entre una grada superior y una inferior del orden jurídico, como se da entre constitución y ley, es una relación de determinación o de obligación. Aunque esta determinación nunca es completa. La norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se le aplica. Permanecerá así un mayor o menor espacio de juego para la libre discrecionalidad, de suerte que la norma superior tiene, con respecto del acto de su aplicación a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante este acto. Resulta así que todo acto jurídico en el cual el derecho es aplicado, solo está determinado en parte por el derecho, quedando en parte indeterminado. La indeterminación puede referirse tanto al hecho condicionante, como a la consecuencia condicionada. La indeterminación puede ser justamente intencional, es decir, haber sido establecida por la voluntad del órgano que instaura la norma que ha de aplicarse. De igual manera, la indeterminación del acto jurídico puede ser la consecuencia no buscada de la forma de ser de la norma jurídica, que debe ser aplicada mediante el acto en cuestión. Como la ambigüedad de una palabra o de una secuencia de palabras, mediante las cuales la norma se expresa. Así el órgano que tiene que aplicar la norma, se encuentra ante varios significados posibles. La misma situación se presenta cuando quien tiene que aplicar la norma, cree poder suponer una discrepancia entre la expresión lingüística de la norma y la voluntad a través de ella expresada de la autoridad que dictó la norma. La discrepancia entre voluntad y expresión puede ser completa, o bien solo una discrepancia parcial, esta cuando la voluntad del legislador o la intención de las partes corresponde por lo menos a uno de los significados que la expresión lingüística de la norma lleva consigo. La indeterminación del acto jurídico que haya de efectuarse puede ser consecuencia del hecho de que dos normas, con pretensión simultánea de validez, se contradicen total o parcialmente. De esta manera, Kelsen acepta que toda norma, aunque solo parcialmente, determina el acto jurídico por el cual es aplicada. En la medida o parte en que no lo determina, la norma superior es un marco abierto a varias posibilidades o en todo caso, siempre por lo menos habrán dos, y todo acto de aplicación será conforme a la norma si no se sale de este marco. Si por interpretación se entiende la determinación en cuanto conocimiento del sentido del objeto interpretado, el resultado de una interpretación jurídica solo se puede ser determinar el marco que expone el derecho por interpretar, y el conocimiento de varias posibilidades dadas dentro de ese marco. Así, la interpretación de una ley no conduce necesariamente a una decisión única, sino posiblemente a varias, todas las cuales tendrán el mismo valor, aunque solo una de ellas se convertirá en derecho positivo en el acto del órgano de aplicación de derecho, en especial, en el acto del tribunal. Desde el punto de vista orientado hacia el derecho positivo, no existe criterio alguno con cuyo fundamento puede preferirse una posibilidad dada dentro del marco del derecho aplicable.
Todos los métodos de interpretación desarrollados hasta ahora llevan siempre un resultado posible, y nunca un único resultado correcto. La necesidad de una interpretación resulta justamente de que la norma por aplicar, o el sistema de normas, deja abiertas varias posibilidades, lo que significa que no contiene ninguna decisión sobre cuál de las interpretaciones en competencia sea la de mayor valor, dejando esa determinación del rango de los intereses justamente al acto que se efectúa de producción de normas. El alcanzar una norma individual a través del proceso de aplicación de la ley es, en tanto se cumple dentro del marco de la norma general, una función volitiva. En la aplicación del derecho por un órgano jurídico, la interpretación cognoscitiva del derecho aplicable se enlaza con un acto de voluntad en el cual el órgano de aplicación de derecho efectúa una elección entre las posibilidades que la interpretación cognoscitiva muestra. De esta manera se produce una norma jurídica de nivel inferior, o se lleva a cabo el acto coactivo estatuido por la norma jurídica aplicable. Es por ese acto volitivo que la interpretación del derecho efectuada por el órgano de interpretación se distingue de la interpretación del derecho por la ciencia jurídica. La interpretación que efectúa el órgano de aplicación del derecho es siempre auténtica. Crea derecho. Se habla de interpretación auténtica cuando lo misma adopta la forma de una ley o de un tratado internacional, teniendo carácter general, es decir, creando derecho no solo para un caso concreto, sino para todos los casos iguales. También es auténtica, es decir, creadora de derecho, la interpretación realizada por un órgano de aplicación de derecho, cuando crea derecho para un caso concreto, es decir, cuando el órgano produce solo una norma individual o ejecuta una sanción. Finalmente, es necesario distinguir la interpretación del derecho que efectúa la ciencia jurídica de la interpretación realizada por los órganos jurídicos. La interpretación en la ciencia del derecho es aquella pura determinación cognoscitiva del sentido de las normas jurídicas. No es, a diferencia de la interpretación de los órganos jurídicos, una producción de derecho. Es por ello que la pura interpretación cognoscitiva que realiza la ciencia jurídica es también incapaz de colmar las lagunas del derecho, ya que el colmar una de las lagunas del derecho es una función de producción del derecho, y que solo puede ser cumplida por un órgano de aplicación del derecho. Esta función no se cumple por vía de la interpretación del derecho válido. La interpretación jurídico-científica no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídico. No puede adoptar ninguna decisión entre las posibilidades expuestas, teniendo que dejar esa decisión al órgano jurídico competente. Tiene que evitar con el mayor cuidado la ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido, el sentido correcto.